breve oración, hermanos, por el mensaje de este día. Padre amado, nos gozamos, Señor, por estar en tu casa, porque a mitad de semana podemos apartar el tiempo necesario para que nos congreguemos, ya sea de manera física o virtual, y que podamos orar, que podamos interceder ante ti unos por otros, y también que podamos estudiar tu palabra, Señor. Tú me has dado la bendición de poder preparar este alimento espiritual, este mensaje, esta serie corta que hemos venido estudiando los días miércoles. Y Padre, la he encomendado ante ti y ahora te pido que me des sabiduría para poder predicarla. Pon en mis labios las ideas, los pensamientos escritos, pero también aquello que tú quieras agregar, Señor, al corazón, a mi propio corazón, a la mente de los hermanos, Señor. Te agradecemos porque por fe sabemos que tú estás con nosotros. Derrama bendiciones, Padre, en nuestra iglesia, en cada hogar, en cada familia. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando una serie que se llama Comportamientos que deben eliminarse. Hay una serie de comportamientos, hay una serie de actitudes, hay una serie de costumbres que a través del tiempo vamos asimilando de manera consciente o inconsciente y que no necesariamente siempre son las mejores. Debemos de buscar que ya sea una costumbre o ya sea un hábito consciente o inconsciente, tarde o temprano, hermanos, cada uno de nosotros se pregunte si honra a Dios. Y si no lo hace, entonces es una costumbre, un comportamiento o un hábito que debe eliminarse. Y el hábito o el comportamiento que debe eliminarse, que vamos a estudiar el día de hoy, se llama el lenguaje dañino. Hermanos, quiero que pensemos en algunas ideas. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene un medio de comunicación que a mi parecer es extraordinario, y es la capacidad de hablar. Dios nos proveyó una boca para que a través de ella podamos comunicar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños. Nos dio unos labios para poder expresar lo grande y lo hermoso que es la creación de Dios. Nos dio una boca para alabar a Dios, para comunicarnos con Él, para agradecerle, para hacerle saber también lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que anhelamos. Lamentablemente, en algunos de nosotros, y de hecho en el ser humano en general, el pecado nos ha corrompido de tal manera que aquello que Dios, el lenguaje, nos dio con el propósito de expresar lo bueno, muchas veces lo utilicemos para expresar lo malo. Quiero, hermanos, entrar en materia planteándoles una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo te sientes? ¿O cómo reaccionas cuando estás platicando o cerca de una persona que tiene muy mal aliento? Creo que se entendió, pero quiero volver a plantear la pregunta. ¿Cómo te sientes cuando estás cerca o estás platicando con una persona que tiene muy mal aliento? Y creo que la expresión, por lo menos los que están aquí, han hecho o hemos hecho, lo dice todo. Quiero que pienses que cuando tú y yo abrimos nuestros labios con un lenguaje dañino, Dios se siente igual que tú o yo cuando estamos junto a una persona que tiene muy mal aliento. ¿Sí van conmigo? Dios se siente exactamente igual. Somos desagradables para Dios cuando lo que sale de nuestra boca no lo honra. Tristemente, hermanos, algunos de nosotros, cuando hablamos, a pesar de que somos cristianos, solamente mostramos nuestro poco valor moral, nuestro poco valor social y nuestro muy pequeño crecimiento espiritual. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta y nos dice que nuestra boca debe de ser cuidada para ser usada con sabiduría, lo mismo que nuestra lengua.
para que nosotros no tengamos un lenguaje dañino. ¿Cuándo el cristiano, cuando la persona tiene un lenguaje dañino? Bueno, podríamos hacer una lista muy larga. Yo únicamente quiero hablar de 3 situaciones que me parece, no lo abarca todo, pero sí abarca situaciones que tarde o temprano algunos o todos nosotros podemos estar involucrados consciente o inconscientemente. 1, cuando somos chismosos. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16. Hermanos, ¿qué es una persona chismosa? Una persona chismosa es aquella persona que habla o cuenta a alguien más algo a otros que normalmente no es cierto, o que aún siendo cierto debió de haberlo guardado, pero lo está divulgando. Está dando a conocer secretos. Y peor aún, una persona chismosa es aquella que divulga rumores que no ha comprobado, que no sabe, que no vio, que no estuvo, pero que le parecen tan ciertos que se dedica a propagarlos. Esto es algo tan grave. Levítico 19:16 dice: no andarás de chismoso entre tu pueblo. Es tan grave que Dios estableció un mandamiento. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Oye, Germán, que soy yo, no andes de chismoso en tu casa, en tu familia, con tus amigos, en la escuela, en la iglesia. No seas un chismoso. Es algo tan grave que Dios tuvo que dar específicamente un mandamiento. ¿Sí nos damos cuenta? La ley establecía como algo grave. Dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Aunque hay un punto, y eso me hace pensar que no atentarás contra la vida es una idea adicional. Y tampoco puedo pensar en Moisés que está pensando en las reglas gramaticales que nosotros tenemos hoy. Me atrevo a pensar que lo que Moisés está diciendo es: oye, cuando tú andas de chismoso, estás atentando contra la vida de los demás. Porque cuando yo ando de chismoso, puedo atentar contra su integridad, contra su matrimonio, contra su amistad, contra su empleo, contra su familia, contra él. ¿A cuántas personas, hermanos, no le han hecho daño porque escucharon un chisme, un rumor, y una persona lo creyó y fue y la golpeó porque pensó que ella era una cosa u otra? ¿Sí me explico? Y después se enteró que no era cierto y dice: oye, perdón, es que eso fue lo que a mí me dijeron. Oye, pero es que ¿quién te lo dijo? Entonces me parece que contextualmente lo que este pasaje está diciendo es una sola idea. Oye, tu lenguaje, ¿verdad?, puede ser tan dañino que puede llegar a atentar contra la vida de una persona. No lo hagas. Vamos a retroceder a Éxodo capítulo 23, versículo 1. Esta serie que estamos estudiando, hermanos, se llama Comportamientos que deben eliminarse, porque de verdad es algo que no puede o no debería de existir en la vida, por lo menos de un creyente. Levítico capítulo 19, hermanos, Éxodo capítulo 23, versículo 1. Vamos a estar viendo muchos pasajes. Dice: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Dice: oye, ten cuidado, no prestes atención a lo que se anda diciendo. No lo admitas, no lo sigas, no lo escuches. Porque cuando yo lo admito, estoy siendo parte de eso, del daño que puede causar. Cuando dice no lo admitas, hermanos, implícitamente lo que Dios está diciendo es: deténlo. Oye, ¿sabes qué? Otra vez, Germán, que soy yo. Mira, si lo que tú quieres es comentarme un rumor, un chisme o algo acerca de una persona, yo no lo voy a escuchar. Conmigo no cuentes, conmigo no vengas, a mí no me lo digas. ¿Sí me explicó? Porque además, cierto o no, yo no te voy a permitir que hables de otra persona. No, pero es que es verdad. Aunque sea verdad, tú no tienes por qué andar divulgándolo.
Los hijos de Dios somos llamados a protegernos, no a destruirnos. ¿Sí me explico? Somos llamados a velar unos por otros, no a unirnos contra aquellos que quieren destruirnos. En este caso habla del impío, pero muchas veces es el mismo creyente. Para que comprendamos la gravedad de esto, quiero que vayamos al Salmo capítulo 15, versículo 1, donde David, el autor de este salmo, la palabra de Dios dice algo. David está hablando acerca de las cualidades o acerca de la integridad que se espera de una persona que pretende estar ante la presencia de Dios. ¿Cómo sé yo si mi presencia aquí en el templo es agradable a Dios? Pregunto, ¿cómo sé yo que mi presencia aquí en el templo es agradable a Dios? Las respuestas pueden ser variadas. El Salmo 15 me da algunas de ellas, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. De esto voy a predicar un poquito el domingo, pero voy al que sigue. El que no calumnia, el que no habla mal, el que no murmura, el que no anda de chismoso con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Yo no puedo pretender estar aquí en el templo tratando de agradar a Dios con mi canto, con mi presencia, con mi ofrenda, con lo que yo hago, cuando mi lenguaje, hermanos, el lenguaje cotidiano que yo uso en el día a día es un lenguaje dañino. Un lenguaje en el que yo estoy murmurando, estoy hablando, estoy propagando cosas, estoy descubriendo secretos, estoy haciendo daño. Insisto, porque el Salmo lo dice: no admitas, no lo hagas, no participes, no te permitas corromper, no permitas que tus conversaciones se corrompan. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33. Yo te animo, hermano, hermana, a que convivas, y algo que he dicho siempre: convive con los hermanos, convive con las familias, haz amistad, pero cuida las conversaciones que tienes entre ellos. Nunca te permitas a ti mismo estar en una relación de amistad, en una convivencia, en una celebración, en una fiesta donde se está corrompiendo. Porque dice 1 Corintios 15, 33, no te equivoques, no erréis. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. O sea, teníamos la bonita costumbre de sentarnos a tomar café, pero ya sabemos que cuando llega esta persona va a empezar. O ya sabemos que nos vamos a reunir y ya sabemos en qué va a terminar. Vamos a terminar murmurando. Vamos a terminar hablando. Vamos a terminar diciendo. Dice Dios, dice Pablo: oye, ten cuidado. Porque las conversaciones, cuando pierden su sentido, su propósito, corrompen lo que es bueno. 2. Vamos a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 4, versículo 29. El lenguaje es dañino cuando somos chismosos, pero también cuando nos expresamos vulgarmente u ofendemos abiertamente. Hermanos, ¿qué reflejan las palabras en la boca de una persona? Lo que hay en su corazón. Las palabras de una persona reflejan lo que realmente es, lo que realmente piensa. Por eso es que es preocupante cuando alguien enojado, sentido o ha tenido un roce contigo te dice algo, te lo suelta y de repente dice: no, perdóname, es que me enojé y se me salió. No es cierto, lo tenía guardado, pero no había encontrado la oportunidad para expresarlo y decir: su subconsciente lo traicionó y te lo dijo. Punto. Ese es el problema. Nuestras palabras reflejan lo que realmente somos en nuestro interior. Efesios capítulo 4, versículo 29 y después 5.3 y 5.4. En el primero dice: ninguna palabra corrompida.
La palabra corrompida, hermanos, es un término griego que significa podrido, algo que apesta, algo que no tiene valor, algo que es malo, algo que hace daño. Dice Dios, ninguna palabra podrida, apestosa, sin valor o mala debe de salir de tu boca. Por eso decía hace rato, ¿qué sientes cuando estás junto a alguien que tiene un aliento feo? Dice Dios, eso no debe de salir de tu boca. ¿Quieres hablar, dice Dios? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ese es el propósito para el cual Dios nos dio los labios. Para que cuando hablamos nosotros edificamos a otros. ¿Cómo me gusta platicar con este hermano? ¿Cómo me gusta platicar con esta hermana? Porque cuando yo platico con él aprendo. Cuando platico con él me gozo. Cuando platico con él río. Cuando platico con él disfruto. Cuando platico con él me siento bien, me agrada escucharlo. Me gusta su consejo. ¿Por qué no decirlo? Me gusta el tono de su voz, me agrada, punto. Me agrada su persona. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué maravilloso sería que el ser humano, o por lo menos los cristianos, tuviéramos unos labios, usáramos nuestra boca de tal manera que todo mundo no se cansa de escucharnos. Pero dice el 5, 3 y 4, o más bien agrega el 5, 3 y 4. Ojo, dice ninguna. Cuando leímos el mandamiento en Levítico, dice no andarás chismeando, punto, no lo hagas. Y el mandamiento en Efesios 4, 29 es no hables ninguna palabra de esa naturaleza, ninguna. Ah, bueno, pero es que no siempre soy así, no siempre hablo así, es nada más a veces. No, dice ninguna. 5, 3 y 4 del mismo libro, pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas. La palabra deshonesta es un sustantivo femenino griego que significa obsceno, grosero, inmundo, indecente. Por eso el punto se llama cuando nos expresamos vulgarmente u ofendemos, hermanos, abiertamente. Hermanos, habitualmente una persona cuyo lenguaje es vulgar, ¿cómo la consideras? ¿Respetuosa? ¿Agradable? ¿Inteligente? Habitualmente una persona cuyo lenguaje es vulgar u ofensivo se considera como alguien sin educación, irreverente, irrespetuoso, malcriado o desatento, entre muchas cosas. El cristiano nunca, bajo ninguna circunstancia, debería de permitir que de su boca salga una palabra vulgar, obscena, inmunda, indecente, porque no solamente atenta contra los valores espirituales, sino contra Dios. Ofende a Dios, ¿por qué? Porque ofende al que dio, al que hizo. ¿Sí nos damos cuenta? Ofende al Creador. Por eso hace rato la palabra en el contexto inmediato, en el 3 dice como conviene a santos. Yo ya no soy santo cuando mi habla, hermanos, cuando mi forma de expresión, cuando mi lenguaje está siendo dañino. 3, cuando no cuidamos nuestro corazón. Y creo que esa es la clave de todo. Cuando no cuidamos nuestro corazón. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 34 a 37. Quiero amarrar la idea porque al principio yo decía que cuando una persona usa un lenguaje dañino está expresando lo que realmente hay en su corazón. Mateo 12, 34 al 37 precisamente es la idea que desarrolla y que yo quiero que nosotros veamos en este momento, hermanos. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? Excelente. Recuerden que estos mensajes son breves, cortos, directos, pero si hay dudas o preguntas, adelante. Hermana Maribel, saludos, hermana, gracias por el saludo. Dice la palabra de Dios: generación de víboras, está hablando Jesucristo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas.
saca malas cosas, perdón, lo invertí. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, es decir, que no piensas, que no reflexionas, que no tiene sentido, que es innecesaria, que es torpe, que hablen los hombres, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es que entiéndeme, es que me desesperan, por eso hablo así. Es que me hacen enojar, por eso hago así. Por eso hablo así. Es que ya no soporto No, espérame. Dice Dios que por cada palabra de esa naturaleza que sale de mi boca, Dios me va a juzgar. Yo puedo estar acumulando una gran cantidad de buenas obras como cristiano, como hijo de Dios, porque hago mucho, porque trabajo mucho, pero esa torre o ese montón, como querramos imaginárnoslos, de buenas obras, yo lo derribo con mis labios, con mis palabras dañinas. Yo voy a llegar orgulloso delante de Dios, ¿verdad? Esperando las coronas porque hice esto, el otro, aquello. Pero Dios me va a decir: oye, Germán, se te olvidó cuidar algo muy importante: tus labios. Hermanos, ¿no es cierto que hay personas en la familia, entre los amigos, en la iglesia, que a veces nos da hasta miedo que hablen? Y miedo en el sentido de que lo que van a decir va a lastimar, va a ofender, va a hacer sentir mal a alguien y no le importa. Y como decía hace rato, eso solo muestra nuestro poco crecimiento espiritual, nuestra poca madurez. O somos malos o somos buenos. No hay medio buenos o medio malos. Dice Dios: el hombre bueno, de su corazón bueno, saca cosas buenas. El hombre malo, de su corazón malo, saca puras cosas malas. Hermanos, nuestras palabras proceden de lo que hay en nuestro corazón. Así que si hay amargura, vamos a lastimar a los demás. Si hay enojo, vamos a ofender, vamos a maldecir. Pero si hay paz y si hay armonía, vamos a bendecir y causar alegría. Y si hay eso, cuando el hermano levanta la mano, a ver, todo el mundo se calla, porque el hermano seguramente va a decir algo bonito, algo hermoso. Te gusta que opine, porque diga, porque va a hacer sentir a los demás bien. En cada sermón he planteado algunas preguntas y hoy quiero plantear otras. ¿Eres de las personas que provocan temor al hablar? ¿De aquellas que solo expresan enojo, resentimiento o que provocan incomodidad entre quienes le rodean? ¿Por qué no piensas lo que dices? ¿Solo hablas sin importarte lo que provocas con tu boca? ¡Qué tremendo! Ese es un comportamiento que debe eliminarse. Y entonces, para aterrizar, hermanos, para concluir, tiene que haber naturalmente una pregunta más. ¿Qué debemos hacer? En el sermón número 1, en el sermón número 2, en el sermón número 3 y en el sermón número 4, que es la respuesta es la misma: arrepentirnos y eliminar ese comportamiento. Tenemos que orar a Dios para que cambie nuestro corazón y para que con nuestra boca edifiquemos a los demás. Pero ¿cómo le hago, hermano? Vamos a la palabra de Dios. Salmos 139, 23 y 24. Después 19, 14 y después Colosenses 4, 6. Primero, Salmos 139, 14. Debo arrepentirme de minimizar el pecado, de menospreciar la casa de Dios, hermanos, de quitarle al sexo, ¿verdad?, la pureza que tiene. Y debo de arrepentirme, hermanos, si mi lenguaje está siendo dañino. ¿Qué debo de hacer? La palabra de Dios en el Salmo 139, 23, hermanos, dice: enséñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad
y guíame en el camino eterno. Hermanos, hace algunos años que leí yo este pasaje, hermanos, les voy a confesar una cosa, me dio temor y me dio vergüenza. Porque, hermanos, yo no le podría decir a Dios: Señor, ve si hay en mí camino de perversidad, porque yo sé que hay maldad. ¿Sí me explico? David, ¿verdad? O el autor del Salmo 139, 24, me imagino que había tratado de vivir una vida agradable delante de Dios, pero consciente de que pudiera haber algo, se expone, fíjense qué interesante, se expone ante el único ser que tiene la capacidad de ver más allá de lo que una persona ve. Y esto es grandioso, hermanos, es retador. Porque ¿cómo te puedes atrever a decirle a Dios: ve si hay en mí camino de perversidad, siendo que Él es santo? Por eso yo intuyo que Él se había esforzado en vivir una vida agradable ante Dios, pero sabedor de que podría haber algo, va con Dios quien dice: Señor, tú puedes hacerlo. Pero va con humildad porque le dice: y guíame en el camino eterno, Señor. Si encuentras algo malo que yo estoy haciendo y yo no me he dado cuenta, si hay un comportamiento, por eso la serie se llama así, Señor, si hay un comportamiento que no te agrada, corrígeme y guíame en lo que es correcto. Necesitamos valor para orar de la misma manera ante Dios, o más bien sinceridad, ¿cierto? Sinceridad. Para que entonces lleguemos a lo que dice, retrocedamos al 19:14. Insisto, estoy en la línea, en la recta final del mismo libro, Salmos 19:14. Comportamientos que deben eliminarse es la serie El lenguaje dañino. Este es el quinto mensaje, quinto sermón. Dice el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Porque, hermanos, si tú y yo tenemos una boca cuyos dichos, cuyas expresiones son gratas delante de Dios, ¿cómo van a ser delante de las personas? Gratas, no van a ser dañinas, van a ser gratas, van a ser edificantes. Terminemos entonces con Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué debo de hacer? Ir con Dios, ser honesto, ser sincero, exponer mi corazón, que me examine, que me haga ver lo que está mal, el comportamiento que está mal, que me guíe en lo correcto, para que un día los dichos de mi boca sean tan agradables delante de Él, que sean agradables delante de todos los demás. Porque el mandamiento de Dios es este, Colosenses 4:6: sea tu palabra, sea vuestra palabra siempre. Ahí está la clave: siempre con gracia. Que sepa bien, que guste, que agrade. Hermanos, hasta la mejor comida sin sal, ¿a qué sabe? Insípida. Pero cuando tiene la sal exacta, y es curioso, de repente tú estás comiendo y tantitita sal le pones y dices: ah, esto es lo que le faltaba. No, hombre, qué rico está. Bueno, la palabra de Dios dice: tu boca, tus palabras, lo que hay en tus labios, debe de estar sabroso, delicioso, que los disfrute. Por eso yo decía hace rato, que lo disfruten los demás, para que sepas cómo debes de responder a cada uno. Conclusión. Nuestra boca solo debe de servir para honrar a Dios, con todo lo que digamos siempre. Que Dios les bendiga, hermanos.